Bueno, muchísimas gracias. Yo voy a romper el protocolo, si me permiten, y voy a pararme. Además, voy a estar circunscripto a un lugar, a unos pocos metros, para no entorpecer la filmación. Pero sí me interesa resaltar dos aspectos en este tema. Cuando tratamos el tema, está como dividido, ¿no? Normas sobre tenencia y porte de armas, y después nueva ley 19.247 y las concordancias. Lo que quiere decir que es un tema muy amplio, porque abarca parte del ordenamiento jurídico relacionado con normas de tenencia de armas y porte, y aparte la nueva disposición. En realidad, cuando uno trata este tema vinculados a las armas, es un tema complejo de por sí, porque hay detractores y hay quienes están a favor y en contra de este tema. Por un lado, se sostiene que el tema de las armas es un derecho constitucional, es la extensión del derecho a la integridad o a la preservación de la integridad física y de la vida, y por lo tanto es algo que no se podría prohibir. Por otro lado, se sostiene también que el uso de las armas genera a veces mayor problema que si estuviera prohibido, por las consecuencias que puede tener en el mal manejo de aquellos que no conocen. En verdad, el tema, desde nuestro punto de vista, no está, en todo caso, armas sí o armas no, porque el uso del arma, como decíamos, está legislado y es un derecho. Pero sí, tal vez el punto pasa por saber a quiénes se autoriza para las armas, qué límites sí y qué límites no, ¿sí? Que es otra parte del tema. Ahora, en nuestra legislación nosotros tenemos un aspecto que todo lo que regula las armas pasan en general por estos cuatro aspectos, es decir, la tenencia, el uso, el tráfico y el porte. Es de que allí vamos a analizar cada uno de ellos y luego al final vamos a analizar, como decíamos, el tema de la ley en sí mismo. Pero quizás algunos datos de interés, ¿no? Esta es otra norma, lo regula de la misma manera. En el Uruguay tenemos aproximadamente unas 600.000 armas registradas por unos 300.000 aproximadamente propietarios, ¿no? Tenemos un promedio de un arma cada 5 personas y se incrementa casi al doble cuando tenemos una cifra negra. Esto, hacemos la precisión que son datos recogidos a nivel de la prensa y a nivel también de la Dirección General del Registro de Armas. Ahora, estos datos también nos ponen, de alguna forma, de cara a algunos otros cuestionamientos que se han hecho a nivel del derecho internacional, del derecho comparado. Por ejemplo, sabido es que cuando más se prohíbe algo, mayor se tiende a vulnerar. En los países donde ha existido una mayor prohibición de armas, también se ha podido demostrar que se ha incrementado, o al menos no ha disminuido el delito. Tenemos incluso algunos casos hasta extremos, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, en Kansas, en el año 2003, una ley estableció la obligación de tener armas en la casa. Por otro lado, popularmente, en Brasil hace relativamente poco tiempo un referéndum acerca de si se prohibió o no las armas y casi el 70% entendió que no había que prohibir el uso de armas. Si hablamos de prohibiciones, también decimos, por un lado, la cuestión en todo caso no es prohibir o reglamentar en exceso, porque quienes estas normas en realidad que vamos a analizar están determinando al ciudadano honesto a pasar por una serie de requisitos y por ahí desestimula a la adquisición de armas, cuando en realidad se dice
que donde hay que apuntar es al criminal, pero que el criminal no va a ser un obstáculo el que exista o no una ley prohibitiva o que lo regule, porque si está decidido a cometer un delito con un arma de fuego, lo que menos va a importar es hacer o solicitar el permiso. Ahora bien, tenemos entonces normas que regulan el porte. En Uruguay, esta disposición, supongo que no, sí. Por un lado, tenemos esta disposición que es ya con la corrección, ¿no?, de la ley 19.247, que lo que hace es penalizar el porte, pero cuando hay una persona que signos de identificación alterados, es decir, las armas, por ejemplo, que no tienen el registro respectivo o los números que han sido cambiados. Pero a su vez también, otra disposición, polémica si se quiere, por aspectos de política criminal, que está dada por la ley 17.296 en cuanto a que se castiga el porte de armas, pero de aquellas personas que han cometido delitos, particularmente violentos, en realidad. Son delitos con o sin violencia que están establecidos a texto expreso, son unos cuantos, ¿sí? Bien, y por otro lado, porte de armas en espectáculos públicos, ¿sí? Está vinculado particularmente, esto fue una creación, 323 bis del delito de riña, el mero hecho de portar un arma, más allá de que se pueda dar o no la riña en su momento. Bien, y luego se agregó ahora, con esta nueva ley, 19.247, que además también se va a penalizar el porte de armas en lugares públicos. Es decir, que el porte de armas no se puede, y la tenencia en este caso, estar ni en lugares públicos, ni en espectáculos públicos, ni tener antecedentes para portar, ni portar con signos de identificación. Esto es lo que regula el porte. Las normas que regulan la tenencia las vamos a encontrar en la ley 19.247, que más adelante lo vamos a profundizar, donde establece la tenencia no autorizada, pero acá hay una multa, ¿sí?, que se va a penalizar, y además, nuevamente, reiteramos esta disposición que regula el porte y tenencia en lugares públicos, materia de tenencias. Si avanzamos, normas que regulan el tráfico. Aquí tenemos tres normas muy identificadas que están referidas por la ley 18.494, que es el tráfico proveniente de lavado de activos, tráfico de armas, y estas dos nuevas normas, o los delitos en realidad, que va a integrarse por la ley 19.247, que se refieren al tráfico internacional y al tráfico interno. Bien, como lo vamos a ver más adelante, sigo con este tema. Lo otro son normas que regulan el uso de las armas. Aquí tenemos, es decir, una cosa es transportarla, llevarla, y ahora normas que regulan el uso. ¿El uso en qué sentido? Bueno, por ejemplo, quien decida cometer delitos con armas de fuego por el mero hecho de emplearlas, entonces se aumenta la pena. Es un agravante, ¿sí? Se aumenta la pena en un mínimo y en un máximo. Luego, quien la usa disparando contra una persona intencionalmente, desde luego fuera de los casos de lesiones o de tentativa de homicidio, también es un delito establecido en el 324. Y por otro lado, disparar, pero no a una persona, sino simplemente en un lugar poblado, también está penalizado por esta disposición, que es una falta, la nueva redacción dada por la Ley de Faltas 19.120. Bien, seguimos. Delitos en que el uso de armas agrava la pena. Ahora vemos el visto porte, la tenencia, el uso, y ahora vemos las conductas dentro del ordenamiento jurídico que se ven agravadas cuando se hace armas. Los tenemos acá en pantalla, es decir, desde la asociación ilícita, el atentado, justicia por propia mano, violencia privada. Y las disposiciones que vemos acá abajo que están relacionadas, el 320 con el delito de lesiones, el 341 con el delito de hurto, cuando se lleva armas consigo, no cuando se usa, porque si no se comete una rapiña, ¿sí? Y también en el tema de la rapiña, en el uso de armas. Estos delitos agravan, pero también tenemos en forma genérica que los agravan, por ejemplo, los que tenemos allí en pantalla, estrago, abuso de armas y gente armada. Bien, tenemos aquí la legislación vigente, que es la 19.247,
donde el título refiere a la tenencia, porte, comercialización, tráfico de armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales. Cuando nos enfrentamos a esta ley, decimos, bueno, ¿cuáles son las características que tiene esta ley? Las vemos acá en pantalla. Digo, por un lado, aspectos regula administrativos, aspectos relacionados con los requisitos que van a exigirse para el uso, y por otro lado, crea delitos. ¿Sí? Bien. Dentro del artículo primero de la disposición, ahora los vamos a ver uno a uno. Yo simplemente quiero, en términos generales, hacer una referencia. Nos vamos a encontrar con la prohibición del uso de armas, particularmente. Esa prohibición que va a estar luego establecida o administrada de muy diversa manera y ante los determinados requisitos. Ahora, como decimos, el artículo primero requiere, ¿no?, prohibición de portar armas de fuego y tenencia que no están debidamente autorizadas. Y luego establece dentro de esa disposición el concepto de cada una de las armas de fuego o lo que prohíbe. Bien, ahora, ¿qué hablamos cuando hablamos de concepto de arma de fuego? El artículo primero no define en sí mismo el arma de fuego, sino que lo deriva a la Convención Interamericana contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas. ¿Sí? Convención que fue aprobada además por la ley que tenemos allí en pantalla, 17.300. Y esta convención sí calificó el arma como un cañón, ¿no?, que también tenemos acá, un cañón, proyectil, descargado y explosivo. Es decir, se caracteriza como arma todo aquello que pueda, a través de un cañón, expulsar un proyectil, ¿sí?, y generar una combustión o explosivo. Pero además también se agrega cualquier otra arma o dispositivo, ¿no?, y lo ejemplifica como bomba explosiva incendiaria. La pregunta que nos formulamos, de hecho está formulada acá más abajo, es si este concepto de arma de fuego que regula la nueva ley deroga o no el concepto de arma establecido en el artículo 293 del Código Penal, que refiere a arma propia y arma impropia. Y el 293, cuando dice arma propia, se refiere a toda aquella que sirve o que fue creada para la defensa y ese ataque, cuya naturaleza tiene, en definitiva, ese objetivo. Y además luego refiere a las armas impropias, es decir, que es arma impropia todo aquello que no tiene la definición anterior, pero que en definitiva puede servir para infundir temor. Nosotros pensamos que a raíz de esta disposición, de hecho, hay una derogación implícita del concepto de arma propiamente dicho. Ahora bien, vemos conceptos de armas, pero también la disposición o la ley nos refiere al concepto de municiones. Y las municiones tenemos aquí que es un cartucho completo con sus componentes, incluyendo cápsulas, fulminantes, etc. Quizás, la importancia del conocimiento de un jurista en este tipo de situación es a los efectos de determinar si la conducta eventualmente que se juzga del individuo es típica o no en función de lo que la norma prohíbe. Es decir, si prohíbe armas, tenemos que saber lo que es un arma, si prohíbe municiones, tenemos que saber lo que es una munición. Pero también tenemos que saber lo que es un explosivo, porque lo establece. Y la referencia, ¿sí?, también surge de la propia convención, que implícitamente está en la ley. Explosivo, toda sustancia o artículo que se hace o se fabrica para producir una explosión, ¿no? Tenemos diferentes ejemplos, en este caso con las excepciones respectivas. Esto quizás también nos pueda generar algún tipo de dudas o de problemas respecto a algunos problemas específicos, como por ejemplo cuando se quiere dar muerte a través de medios extravagantes, si es posible, ¿no?, hacer un concurso o aplicar algún tipo de estas normativas conjuntamente con las que ya dispone el Código Penal. Pero además de los explosivos tenemos otros materiales relacionados. Estos otros materiales relacionados tienen que ver en parte con los que tenemos referidos, por ejemplo, a los accesorios, ¿no?,
un accesorio, es lo que se llama o se conoce como un silenciador, ¿sí? O algunas otras partes o repuestos, que también lo tenemos allí. Todo esto es a los efectos de demostrar que no solamente está prohibido tener armas, sino que también está prohibido tener parte de armas, y también está prohibido tener explosivos, y también está prohibido tener municiones. Bien, artículo 2, régimen de incautación. La ley prevé dos regímenes, o dos modalidades, por decirlo de alguna manera, de incautación. Una de ellas es la incautación por falta de autorización, es decir, cuando una persona porte un arma y no tenga la respectiva autorización del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, entonces se procede a la incautación. Y segundo, es en los casos en que el titular del arma hubiera sido procesado. Otra vez, acá volvemos a lo que decíamos anteriormente, en la otra ley, el artículo 141 de la Ley de Presupuesto, donde el mero hecho de haber sido procesado ya implica, y además dice procesado no condenado, ¿sí? Ya implica, por haber sido procesado, por la comisión de delitos con violencia o intimidación, ¿sí? Ya implica la incautación. El hecho de que se disponga que sea un procesamiento puede dar lugar a que luego, durante el desarrollo del proceso, termine con una sentencia absolutoria, sin embargo, con las consecuencias de haber sido no solamente incautada, sino destruida el arma, como establece a texto expreso también más adelante la propia ley. Uno de los problemas que que hemos advertido, por ejemplo, es que no solamente delitos cometidos con violencia o intimidación, sino vinculados a violencia doméstica. Cuando decimos delitos vinculados a violencia doméstica, tenemos que preguntarnos si esta violencia doméstica que refiere la ley es a la ley de violencia doméstica en general o es al delito de violencia doméstica en particular. Porque los delitos si pensamos que es el delito de violencia doméstica en particular, tenemos que tener en cuenta que allí se castiga la lesión personal. Violencias o amenazas prolongadas en el tiempo causare una lesión personal. Entonces, lo que no fuera personal, lo que fuera una lesión grave o gravísima, ¿sí? Entonces deberíamos estar también vinculándolo acá en este sentido. Y también una referencia respecto del Ministerio del Interior y respecto del artículo 1. En realidad tendría que haberlo dicho antes, pero no es tarde. ¿Por qué? Porque el artículo 1 de la ley refiere a que el Ministerio del Interior tendrá las potestades para modificar las penas o regular las penas que establece la ley. Y ello generó una discusión en el ámbito parlamentario en su momento y también levantó parte crítica de la doctrina en el sentido de decir, ¿cómo? El Ministerio del Interior, otra vez, esto es una norma en blanco, puede llegar a regular las penas. Y incluso se pensó que podía llegar a regular las penas de los delitos. No, en realidad, lo único que puede regular el Ministerio del Interior, de acuerdo a esta ley, es la graduación en unidades reajustables en los casos de tenencia no autorizada. ¿Sí? También alguien podrá decir, bueno, pero en definitiva también es una pena. Y volvemos al círculo vicioso de si si esas normas penales en blanco pueden o no estar autorizados. Bien, comercialización, artículos 3 y 4. Se regula acá la compra-venta. Y tenemos dos tipos de compra-venta. Compra-venta, digamos, en un comercio establecido, ¿sí? Que debe tener la respectiva autorización, desde luego, donde el comerciante tiene ahora la obligación de informar, dentro de un plazo muy breve, al servicio de material de armamento, de defensa, las personas que han comprado el arma. Y además, bueno, la respectiva facturación. Y después, la compra-venta antiparticulares, que no está prohibida, pero deben de inscribirse en el Registro Nacional de Armas. ¿Todo esto por qué? Es a los efectos de llevar un control de quienes, en definitiva, están adquiriendo armas en el mercado de una manera o de otra. Bien, tenemos un plazo de regulación. Este plazo ya prácticamente está extinguido porque, digamos, la ley preveía que aquellas personas que no
estaban regularizados en la tenencia o en el porte de armas, podían hacerlo sin ninguna consecuencia, ¿sí? Podían entregarlas. O aquellas que no estaban regularizados podían pasar a regularizarlo. Es decir, quienes se habían comprado un arma de un origen espurio, por ejemplo, ¿sí? O que se la habían dado sin poder comprarla, podían entonces generar esa autorización y a partir de ahí tener una tenencia lícita. Bueno, luego, delitos de tráfico. Acá sí, la ley se crea dos delitos: tráfico internacional y tráfico interno. En realidad, como vemos, y está resaltado esto, que en este tipo de conductas generalmente se recurre a un sistema de muchos verbos nucleares, ¿sí? Porque lo que se procura es que, evitar que quede afuera algún comportamiento que habilite, por ejemplo, al tráfico o al tanto interno como internacional. Por eso es que en el tráfico internacional, al igual que pasa, por ejemplo, con las leyes de estupefacientes, ¿no? que hay una cantidad de verbos nucleares, como en este caso importar, exportar, adquirir, vender, entregar, trasladar, etc., cualquiera de las armas de fuego o los explosivos que vimos con anterioridad y sin la autorización respectiva. Bien, lo mismo ocurre ahora en la ley nuestra de estupefacientes, ¿no? Que se sigue penalizando la plantación si no hay una autorización respectiva. Digamos, en cuanto a los tipos penales en sí, bueno, similar ocurre con los verbos nucleares del tráfico interno, ¿no? Que cualquier modo adquiriere o recibiere, distribuyere, etcétera, armas de fuego sin autorización. El tipo penal en sí, la lectura, sigue los criterios generales de un sujeto activo simple, el que cualquiera. El momento consumativo es en el desarrollo del verbo nuclear. Y las posibilidades existen tanto en materia de concurso, ¿sí? Como por ejemplo también la posibilidad en alguno, por lo pronto de alguno de los verbos, de que sea a título de tentativa. Bien. Artículo 10. Tenencia no autorizada. La tenencia no autorizada, ¿qué implica? Implica justamente el no haber solicitado al Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior haber transitado por una serie de pasos como para poder legalizar la tenencia. Y luego hay referencias a la competencia, ¿no? En función de cuál es el juzgado, que es el juzgado del crimen organizado en estos casos. Bien, en las últimas disposiciones, artículo 13, refiere acá, en realidad es una creación se incorpora las armas de fuego, municiones, explosivos. Es lo mismo que el artículo 152 de porte y tenencia que teníamos, que ahora lo vemos así, que está derogado, pero lo único que cambia es la implementación de esta nueva disposición con armas de fuego que antes no lo tenía. Y después también que solamente va a tener pena de prisión, en este caso, y no multa equivalente. Se sustituye, por un lado, una disposición y se crea otra, que es la que viene a continuación, que es el artículo 14, que ahora sí se crea el porte y tenencia en lugares públicos. El que portare o tuviera en su poder armas de fuego en lugares públicos, ¿sí? La cuestión podría plantearse, en estos casos, de si es posible aplicar un régimen de concurso, aquel que encontrara con un arma de fuego en lugar público, por ejemplo, y esa arma estuviera modificada. Es decir, si podría aplicarse, por ejemplo, esta disposición, el 152, en concurso real, un concurso fuera de reiteración. Me parece que si se aplica es más bien por un concurso real, con la que veíamos anteriormente con armas adulteradas. Bien, a nivel de conclusiones, fortaleza de la ley y debilidades de la ley. Por un lado, la fortaleza de la ley pasa, a nuestro modo de ver, por tratar de regular y no de prohibir, ¿sí?, aspectos relacionados con el tema de las armas. Yo soy enemigo de las prohibiciones, es decir, cuanto menos prohibiciones haya, creo que es mejor. Incluso ustedes recordarán que eso no significa el absoluto descontrol de las cosas, ¿no? Pero ustedes recordarán seguramente un dicho
un conocido veedor que llegó al Uruguay, ¿no? Un veedor que va por los países procurando conocer el alto grado de democracia que existen, y lo que pide es el Código Penal. Porque de acuerdo a la cantidad de delitos que tenga el Código Penal, entonces se sabrá o se sabe cuál es el grado de libertad que tiene ese país respectivo, ¿no? No es lo mismo un Código Penal con 100, 120 delitos a uno que tenga 800 o 1000. Todas las conductas están prohibidas, no se puede hacer nada. Y en cuanto a las debilidades de la ley, bueno, nuevamente se recurre a determinar que personas que hayan cometido delitos anteriormente sean castigados, en este caso por las incautaciones. Y eso de alguna forma nos pone otra vez en el debate de si estamos ante un, digamos, un derecho penal de acto o un derecho penal de autor. Es decir, porque se está castigando de alguna forma a alguien por lo que, no por lo que hizo, porque en realidad no hizo nada, sino por lo que fue anteriormente, que fue un delincuente, o un criminal en ese sentido. Creo que hay algunos otros aspectos que pueden resultar interesantes en cuanto al régimen de concurso, en qué casos se puede aplicar o no se puede aplicar, pero en todo caso lo dejo por si hay alguna inquietud. Parece que con esto he tratado de redondear en una forma más esquemática y posible el título, ¿no? Ordenamiento jurídico y ley respectivamente. ¿Sí?